Bienvenidos sean todos a este su seminario, Los 10 Mandamientos. Para comenzar, entonaremos las notas del himno Al andar con Jesús. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Bienvenidos a una nueva sesión de este seminario, de este fin de semana de los 10 mandamientos. Y estábamos observándolos a ustedes cantar, y qué lindo se ven los rostros de las personas cantando, y también le agradecemos a aquellos que están viendo esta programación y estos temas en su casa. Les agradecemos que pues abran sus puertas de sus hogares a 3ABN Latino. Muchas gracias, y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Estoy en esta oportunidad acompañado por nuestro amigo, el licenciado Samuel Rivera. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Y usted tiene un cargo, una responsabilidad muy importante en esta iglesia. Háblanos un poquito acerca de lo que usted hace, cómo se desempeña, cuáles son sus labores en la Iglesia Adventista de Bella Vista. Me desempeño como director de jóvenes en la Iglesia Adventista de Bella Vista. Estamos trabajando con los jóvenes aquí, en Bella Vista, y tenemos diferentes proyectos. Qué Algunos bueno. de estos proyectos son, el sábado pasado, estuvieron en Prayer on the Road, orando por las personas que iban en los carros, y fue una experiencia maravillosa. Aquellos que participaron pues pueden dar fe y testimonio de esto. Hay otras actividades que, además de los sociales, actividades con los jóvenes, están yendo a un residencial que se llama Residencial Cuesta Las Piedras, y en varias ocasiones han asistido a llevar literatura, han llevado agua con un mensaje, paletas con un mensaje, pan con un mensaje, que cuando tú vayas a hablar de la palabra van a estar preparados para escucharte. Que no solamente el mensaje se lleva en forma hablada o en forma de una oración, como el servicarro de oración, sino también con acciones. Y realmente, amigos, estamos impresionados, y queremos una vez más recordarles, estamos en la iglesia de Bella Vista, en la ciudad de Mayagüez, en la hermosa isla del encanto, en la isla de Puerto Rico.
Les invitamos a aquellos que están en casa y que viven lejos en las regiones más frías del continente, que vengan alguna vez a visitarnos por acá. No van a querer regresar. Así es. Bueno, mi querido amigo Samuel, esta noche tenemos, en esta oportunidad, tenemos la presentación de uno más de estos temas tan interesantes, con la diferencia que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un aspecto que en otros eventos que hemos compartido con relación a los 10 mandamientos, no lo habíamos tocado, y es los 10 mandamientos y la arqueología. Los 10 mandamientos y la arqueología va a ser un tema apasionante. Ustedes van a ver algunas cosas interesantes que no han visto antes, que tienen que ver con la arqueología, obviamente. Y para ello nos acompañará el doctor Efraín Velázquez, que se desempeña como docente y encargado del Departamento de Teología de la Universidad Adventista de las Antillas, aquí en la ciudad de Mayagüez, en Puerto Rico. También vamos a tener música. Háblanos un poquito de la música, Samuel. Antes que venga el pastor a tener su tema, tenemos un trío de femenino que nos va a tocar en esta noche, nos va a cantar y deleitar para elevarnos al trono de la gracia. El himno que ellas van a interpretar, porque son 3 damas, sí, y cantan 3. muy bonito. Estuvimos escuchando. Piano es a capela, pero bien bonito. Así es, a capela, pero precioso himno comprado con sangre por Cristo. Vamos a invitar en esta oportunidad a Jessica Cruz, que nos acompaña acá en la plataforma, porque Jessica va a guiarnos en oración. No queremos comenzar, no queremos seguir adelante sin primero tener, por supuesto, el permiso, la aprobación, la bendición de nuestro Padre Celestial. Jessica, ¿por qué no nos guías en oración, por favor? Les invito, así como están, que inclinen sus rostros para orar. Oremos. Amantísimo Dios que estás en los cielos y que moras aquí en nuestros corazones y en este lugar, en esta noche. Te pido, Señor, que nosotros llegamos a este lugar buscando contestaciones, buscando vida y buscándote a ti sobre todas las cosas. Te pido que alejes todo lo que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos permita acercarnos a ti. Te pido que nuestro corazón pueda deleitarse en lo que en esta noche se va a presentar en este lugar. Acompaña a los que nos ven, a los que nos escuchan a través de cualquier lugar en este mundo, Señor. Tú llegas a donde ellos están, Señor. Nosotros somos instrumentos tuyos, nos ponemos en tus manos. Continúa dirigiendo este programa y cualquiera que se haga a través de este mundo, Señor, que sea dirigido por ti y para siempre sea la gloria, Señor. Por Jesús. Amén. Amén. La 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 la, comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Con Él, por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en momento, en lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy, al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con
con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, al cielo yo voy. La 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 la. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Realmente hemos sido elevados al trono de la gracia a través de la música. De primera instancia parece una buena idea invitar a un arqueólogo para que nos hable acerca de evidencia, lo que tiene que ver con los 10 mandamientos y la evidencia arqueológica. Hasta ahora ustedes han escuchado profundos predicadores, fervorosos evangelistas y teólogos de gran calibre que han presentado elementos y diferentes estudios y aspectos que tienen que ver con los 10 mandamientos. Pero, ¿en qué puede contribuir un arqueólogo sobre este tema? Bueno, si quieren que yo haga coro a lo que se ha presentado aquí, pues estamos en serios problemas. Porque he tratado de ver seriamente qué evidencia nosotros podemos tener sobre la palabra del Señor, sobre los 10 mandamientos en la arqueología. Y quise empezar en cero. Fui al lugar de los hechos. Hace menos de 48 horas, precisamente estaba en el Medio Oriente, en el lugar de los hechos. Estaba en el Museo de Israel buscando algunas inscripciones antes de ayer, cuando a 2.4 millas de donde estaba, hubo una explosión, la cual sacudió más que el entorno, sacudió también nuestra fragilidad acerca de lo que es la vida y qué significativo es este estudio para nosotros o no. Por esa razón yo le quisiera pedir al Señor que sea el que nos dirige y oremos. Padre amante y Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Te ruego que de la misma manera que tú escribiste sobre piedra, que era nada, inservible por sí misma, sin valor, tú puedas escribir en nuestros corazones en esta noche. Que estas piedras nos puedan hablar, que nos puedan señalar hacia el autor y nos puedas abrir el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si les digo que la evidencia arqueológica sugiere que los 10 mandamientos fueron escritos por otros antes que Moisés o que se haya reflejado en la Biblia? ¿Qué tal si hablo acerca de otros pueblos, algo así como los babilonios o los egipcios? ¿Qué tal si nuestro estudio sugiere que hay evidencia que el pacto sinaítico tiene ecos que le preceden en los pactos hititas o asirios? ¿O qué tal si estas leyes son bien similares a leyes las cuales fueron escritas siglos antes que Moisés? Bueno, tal vez ahora es el momento que el señor director dice que tenemos problemas técnicos y que tenemos que sacar al arqueólogo y buscar a un evangelista. Pero le voy a pedir que me tengan un poquito de tiempo para desarrollar la evidencia que nosotros vamos a presentar durante esta noche. No es que nosotros podamos autenticar con la arqueología todo lo que dice la Biblia, como es la expectativa de muchos. Así ha sido usada la arqueología por mucho tiempo, tratando de probar la Biblia, ver en qué forma nosotros podemos encontrar el contenido del libro también en la excavación. Ese motivo de agendas teológicas hizo que muchas personas fueran al Medio Oriente a probar a través de estudios de pueblos, a través de excavaciones en diferentes lugares, personalidades, eventos y situaciones que son descritas en las Escrituras. Por otro lado,
algunos de estos descubrimientos volaban en contra de lo que la Biblia decía que era cierto, especialmente cuando encontramos el material legal. Anteriormente, cuando se encontraban monumentos, piezas que eran dignas de museo, cuando se encontraban templos o palacios, todo estaba bien. Pero cuando se comenzó a encontrar material legal, cuando se comenzaron a encontrar escritos en los cuales podíamos ver diferencias o en ocasiones similitudes anteriores a lo que estaba en la Biblia, entonces comenzaron los problemas, porque muchos comenzaron a sugerir que la Biblia estaba dependiendo de los escritos anteriores. Anteriormente nosotros no podíamos descifrar estos lenguajes. Eran lenguajes muertos, desconocidos. Pero después del descubrimiento de la piedra de Rosetta, escrita en dos idiomas, griego y egipcio, en dos formas por supuesto, entonces comenzamos a escuchar nuevamente himnos, poesías, leyes. Entonces el sonido de los sacerdotes de Ra se escuchan en Karnak nuevamente. Ahora los escribas egipcios tienen voz. Y aquellos cuidadosos escribanos mesopotámicos que escribieron cerca del río Tigris, ahora pueden ser escuchados. Ahora podemos ver aquel hombre que leía los tratados y pactos en el palacio de los reyes hititas, o tal vez junto a fogatas, mientras relataban las historias, mitos y leyendas de antaño. Sí, la arqueología le ha dado voces a todos ellos. Y hoy podemos escucharlos y podemos manejar el material que había sido perdido por milenios. Eso llevó a algunos a comparar el material bíblico y nuevamente sugerir que tal vez se habían copiado los escritores de la palabra del Señor de aquellas personas que habían escrito poco antes o mucho antes en algunas ocasiones. Por ejemplo, esas aseveraciones conservadoras acerca de la inspiración fueron seriamente cuestionadas. La historia del diluvio, tenemos ejemplos similares en la Enuma Elish o la épica de Astrahasis, donde tenemos descripciones de animales, de un arca, tenemos descripciones de la creación de un mundo, y muchos comenzaron a ver esos paralelos y sugerir definitivamente esto fue escrito anteriormente. Muchos estudiosos sugirieron teorías, como la teoría documentaria, en la cual sus fundamentos fueron puestos por Jan Astruc en el siglo XVIII. Y más adelante se le da más forma con Julius Wellhausen. Él consideraba que los profetas escribieron primero y precedieron a los mandamientos. Él sugiere que estos mandamientos se desarrollaron en el exilio o después del exilio, que son materiales legalistas que llegan a nosotros posterior a los verdaderos reformadores que eran Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Cómo contestar a estas serias preguntas y desafíos? Según esta descripción, la Biblia es algo así como un Frankenstein, de diferentes partes, diferentes pedazos que han sido unidos a través de los siglos. Sin embargo, estas lecturas son superficiales. Si nosotros somos cuidadosos en comparar esos pasajes bíblicos con los pasajes de estos diferentes relatos, vemos serias diferencias. Por ejemplo, el método para crear, las razones para crear. Podemos ver las razones del diluvio y la forma en que ellos fueron salvados. Y más aún, la presencia de un redentor y de la redención. El propósito divino, el hecho de que Dios, el Dios bíblico, es un Dios interesado en la salvación de sus criaturas. Y sobre todo el pacto, esa relación, ese lazo que une a la deidad con la humanidad. Lejos de hacernos de dudar de la Biblia, lo que hace es ayudarnos a confiar en la Biblia. Se puede reconocer que había memorias de esta metanarrativa bíblica en diferentes culturas a través del mundo. Esos detalles similares confrontan a los que defienden la evolución de los humanos en diferentes partes del planeta. ¿Por qué? Porque nos señalan a un origen común.
Es precisamente el método naturalista, la presuposición que somos evolucionados de formas primitivas, lo que guía esa interpretación de documentos del antiguo cercano oriente. Si por el contrario uno tiene una cosmovisión donde reconoce a un Dios que está dirigiendo cada paso y guiando la vida de los seres humanos, nosotros podemos reconocer que sí, esto nos ayuda, estos paralelos nos ayuda a entender la Biblia. ¿Qué tal acerca de, por dar un ejemplo, de la evolución de los equinos, los caballos? Todavía no hemos encontrado uno de estas especies, algunos de ellos ya extintos, que esté a medio cocinar. Todos están completos. Ninguno tiene una epiglotis en desarrollo, una lengua en formación o un ojo que está tratando de desarrollarse. No, todos son funcionales. Todos pueden ser perfectos y pueden funcionar en sí mismos como están. No hay tal cosa como estos eslabones perdidos. Pero volvamos al estudio de los mandamientos. Estos estudios de estos mandamientos son básicos, la creación, entenderla juntamente con los 10 mandamientos como estas otras civilizaciones lo tenían, porque así es presentado en la Biblia. No es solamente Éxodo 20. Si esperaban que habláramos de Éxodo 20 solamente, estamos equivocados. Tenemos que ver toda esta Torá, esta ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros como una unidad, como lo que son. Al igual que el material primal que se encuentra en otras civilizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del asunto de las leyes babilónicas o el material legal babilónica, no es que los arqueólogos han descubierto algunas leyes que son más antiguas que la Biblia. No es que el código de Hammurapi precede a la ley mosaica. Menciono Hammurapi, la pronunciación con P es mejor aceptada recientemente que la B que ustedes están acostumbrados tal vez. Ese código que fue encontrado en el año 1901 por el francés Jacques de Morgan fue reconocido como un gran monumento, algo importante, algo que tal vez lo tenían en la corte, muy bonito se veía, pero lo podíamos entender, lo podíamos leer, nada que ver. No es hasta un par de décadas más tarde que el código es traducido. El sacerdote Jean Vincent Scheele lo descifró y comenzaron entonces a verse especulaciones en qué se parece o en qué es diferente. Es interesante que este código fue escrito ¿en qué material? Fue escrito en piedra, en forma similar al código sinaítico. Vemos que estos códigos eran puestos en la presencia de los dioses, en templos, o en palacios en presencia de reyes. Y vemos que también el código sinaítico es puesto delante de la deidad, como un recuerdo entre ellos, para que no se olvidara en la interpretación que tenían estos caballeros. Este código, que es de circa 1700 años antes de Cristo, un poco después de Abraham, precede el decálogo bíblico, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Lo parecido a las leyes mosaicas fue lo que causó a algunos eruditos a sugerir dependencia, que uno estaba dependiendo del otro. Imagínense que se descubran en Francia unas novelas que hablen acerca del Quijote de la Mancha, 200 años antes de Cervantes. ¿Qué ustedes creen? ¡Un escándalo! ¡Plagio! Bueno, no voy a sugerir eso mucho porque la Real Academia tal vez puede tratar de buscarme. Pero no, la Biblia es mucho más que un objeto de arte como es el Quijote de la Mancha. Estamos hablando de la base del sistema de gobierno occidental. Los 10 mandamientos son el fundamento de la jurisprudencia norteamericana. Y más del sistema ético al cual se ascribe la mayor parte de este hemisferio. Que ahora, si son los antepasados de Saddam Hussein, los autores del mismo. Qué sorpresa para los norteamericanos, ¿verdad? ¿Qué decir? Que en el antiguo cercano oriente el judaísmo es simplemente un fruto más de otros movimientos que estaban dándose en esos países vecinos. Hay cuasi expertos que han sugerido de todo, hasta sugerir que el código de Hammurapi pertenece al tiempo de Salomón, pero nada que ver. La fecha de ese código, como les mencioné, es el siglo XVII antes de Cristo, no 800 años después. Y tenemos otros parecidos, como el código de Ur-Nammu del 2050 antes de Cristo, el código de Lipishtar
de Isin del 1850, las leyes de Shuna y otros. Estos códigos no eran iguales en el sentido moderno, que eran la ley y todos tenían que regirse por esa ley. Ayudaba más que al juez, ayudaba al ciudadano a saber cuáles eran por lo menos sus derechos mínimos. Y hay eruditos serios que han visto estas similitudes y las diferencias, como mencioné. Yo me di a la tarea a tratar de leerlos, los tenemos accesibles. Yo tuve que pasar todo un semestre leyendo entre leyes mesopotámicas, leyes hititas y asirias, para compararlas con las leyes levíticas. Y he tomado algunas notas de las cuales que saqué en clase. Por ejemplo, en la línea 1, que nos habla si una persona es engañada o engaña. ¿Cuál es el castigo? Bueno, el engañador debe morir. ¿La Biblia habla acerca de eso? Sí, pero no presenta la pena capital por engañar. En la línea 8, si una persona roba animales, ¿qué hay que hacer con esa persona? Muerte. En la Biblia, nunca la propiedad es más importante que el ser humano. Y no hay pena capital para cuando eso ocurre. Otra cosa que puse a notar en la línea 14, si una persona rapta el hijo menor de otro, debe morir. En este caso la Biblia lo dice igual, debe morir. Y aquí tengo los textos, más adelante los podré compartir con ustedes, Éxodo 21:16 y Deuteronomio 24. En la línea 21, si alguno roba en la casa, debe morir. En la Biblia nunca la propiedad es más importante que el ser humano. En la próxima, en la 60, el jubileo después de 4 años. La Biblia lo tiene un poquito más, pero tiene algo similar. Si la persona tenía que venderse como esclavo y después ser libre, 3 años. En la Biblia, en el Código Hammurabi, en la Biblia es menos tiempo, es más tiempo, pero al final tiene mejores condiciones en la ley mosaica. En caso de adulterio, en el Código de Hammurabi hay posibilidad de perdonar. En la Biblia no hay. En el caso del Código de Hammurabi, si un hombre duda de la fidelidad de su esposa, pero no puede probarlo, tiene que dejarla volver a la casa. En la Biblia tenemos una solución ritual y el concepto de culpa e iniquidad es añadido en la dinámica de la Biblia. En el caso de incesto, igual, ambos o similar. Si un hijo le pega a su padre, sus manos son cortadas en el Código de Hammurabi. En la Biblia no, lo matan. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Así que aquellos niños que son malcriados, pues cuidado. Ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso, similar. Pero la Biblia tiene las ciudades de refugio, que es un elemento muy diferente. Lo del toro fajón es igual. Pero el caso de la redención de propiedad, tenemos en la Biblia leyes que son mucho mejores. Y en el caso del divorcio también. Así que estas diferencias son importantes. No simplemente repita como el papagayo lo que leyó en algún libro o lo que le sugirieron a alguien que parece muy inteligente en su universidad. Aquel joven que tal vez es confrontado con esta evidencia, vea un poco más y léalo por ustedes mismos. No se deje llevar por las opiniones de la gente. Vemos que no hay evidencia de plagio, sino que hay evidencia de particularidad en cuanto a las leyes mosaicas. Pero entonces ahora los cañones cambiaron y ahora se utiliza otro material, el material de los hititas. Los hititas fueron una civilización, la cual aquí tenemos algunos jeroglíficos en hitita y tenemos algo de luviano en forma de cuneiforme, lo cual ellos también utilizaban. Los hititas habían sido descartados como motivo de la imaginación. Antes, cuando la gente leía más y no usaba Wikipedia, ellos utilizaban la enciclopedia británica. Y la enciclopedia británica decía acerca de los hititas que eran un pueblo mitológico, hecho o creado en la imaginación de los autores bíblicos. Hay más de 40 referencias acerca de los hititas. Un misionero irlandés encontró esos jeroglíficos que presentamos, que eran similares a los de Siria, el norte de Siria, con los que había en lo que nosotros hoy conocemos como Turquía. Y sugirió que había un pueblo. Pero ellos decían, pero ¿cómo va a ser? Civilizaciones como la egipcia, como la mesopotámica, tenemos grandes monumentos. ¿Cómo es que puede sugerir usted o la Biblia, en Segunda de Reyes 7:6, que estos hititas eran tan poderosos que hicieron correr al ejército sirio en aquella ocasión?
Ellos preguntan, ¿cómo no hay sigurats? ¿Cómo no hay templos colosales o arquitectura monumental? Bueno, ¿quién se atreve a negar los babilonios o los egipcios? Nadie. Pero los hititas todavía solamente tenemos algunos escritos. Hasta que se encontró en Bogascoy, antiguamente conocida como Hattusas, una impresionante ciudad. Les soy franco, yo he caminado muchos tels, estos montículos artificiales creados por el hombre. El de Jericó las vueltas las podemos dar en pocos minutos. Pero el caso de Hattusas, estamos hablando de que hay que ir en carro para visitarlo. Así de inmenso y de colosal es ese lugar en el corazón de lo que hoy es Turquía. Ahora podemos encontrar no solamente templos, palacios y lugares importantes, sino algo que para nosotros los arqueólogos es más importante. No es el oro. Son escritos. Más de 10.000 tablillas de arcilla. Yo estaría muy contento si el descubrimiento que yo pudiese hacer fuera el archivo de Tel Yalul, donde estamos excavando, en Jordania. Eso para mí sería lo más emocionante, más que encontrar oro o plata, porque eso lo encontramos en cualquier lado. Pero estas 10.000 tablillas nos hablaban acerca de leyes, tratados, pactos, que se usaban para relacionarse estos hititas con sus vasallos. Eran muy importantes, porque era material legal, y nos daba una vislumbre, una ventana acerca de cómo estos caballeros se relacionaban con aquellos reinos que habían sido sometidos a su alrededor. Los hititas fueron reconocidos como gente que pusieron al margen a los egipcios en la batalla de Carquemis. Era un imperio poderoso. Ellos, lo que nosotros conocemos hoy como Turquía, retaron a los imperios de al lado, los Mitanni, los asirios y demás, por el control del antiguo cercano oriente. Y ahora ustedes dirán, se acabaron los ataques contra la Biblia, porque ya encontramos que los hititas existían y estaban negando la Biblia. No, por el contrario, precisamente hacia los 10 mandamientos fue hacia donde comenzaron estos ataques a enfocarse. Ahora, entre el material legal, se encontraron leyes hititas de 1500 años antes de Cristo, donde se contrastaba lo que debe ser, o lo que se hacía, con lo que debe ser hecho. Eso no aparece en la Biblia, pero sí aparecen, junto con los 10 mandamientos, leyes causísticas, donde se condiciona si esto sucede, así se debe actuar. En caso de, entonces nosotros debemos usar esta o aquella fórmula. También Éxodo 22:25 y Éxodo 21:28. También hay leyes en forma apodíctica, prohibiciones en segunda persona. Tú no debes hacer esto. Es una fórmula estándar del antiguo cercano oriente que la vemos allí en las leyes hititas. Tú no deberías, esos you shall not, esos tú no deberías, en Éxodo 22:17. Ese tipo de ley no aparecía en los códigos mesopotámicos, pero sí lo encontramos en los hititas. Ahora, la Biblia es atacada nuevamente con la arqueología, porque se asume que los mandamientos hebreos fueron creados originalmente por los hititas. Ahora son los antiguos habitantes de la actual Turquía los que originaron el sistema legal hebreo. ¿Quién entonces, pregunto yo todavía, quién fue que invitó al arqueólogo para que ayudara? Bueno, deme un tiempito más todavía, por favor. Además de leyes, le he mencionado que hay tratados de soberano vasallo. Ellos usaban una fórmula imperativa apodíctica, donde ordenaban a sus vasallos. Esa relación así es algo así como un rey más poderoso a otro. Algo así como los tratados comerciales que hacen los Estados Unidos con sus vecinos. Pero no vamos a entrar en eso. O las leyes y tratados que hace el Imperio Británico con sus ex colonias, de la misma manera. Algo similar. El formato de los 10 mandamientos sigue una fórmula que era conocida hace 3.500 años. No es una fórmula nueva. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, debemos recordar que es un código legal. Más que un código legal, es un tratado, un pacto que hay, algo diferente de las leyes egipcias o el código de Hammurabi. El decálogo es un pacto entre Yahvé y su pueblo.
Es un tratado, como si hoy firmáramos un contrato. ¿Cómo haríamos un contrato en Occidente? Bueno, Efraín Velázquez, vecino de Isabela, Puerto Rico, mayor de edad, ciudadano, va a hacer un contrato con Nemuel Artiles, mayor de edad, muy mayor de edad, está bien mayor de edad, ciudadano de Mayagüez, Puerto Rico, y las declaraciones y las estipulaciones acerca de nuestro contrato, si fallamos el contrato y si cumplimos el contrato. Algo así, ese es el formato legal aquí en Occidente, aquí en Puerto Rico, así la fórmula. Pues de la misma manera esta fórmula cambió hace 50 años atrás, era diferente, y 100 años atrás era diferente. Lo mismo en los tiempos bíblicos. Esta fórmula era diferente en el año 1500, en el año 1000, en el 500 y 300 años antes de Cristo, cuando algunos han sugerido que fue escrita la Biblia, según estos así llamados minimalistas de la Biblia. En la antigüedad, cuando se hacía este contrato, no era simplemente buscar el bolígrafo, la pluma fuente, el bonito, el lapicero, el bonito, no. Se utilizaban animales, y estos animales se sacrificaban, se partían en dos, y se cruzaba a través de estos animales. Y usted tenía que decir, esto que le pasó a este animal, me va a suceder a mí, si yo no cumplo con mi contrato. Y había testigos acerca de este pacto, este contrato. Y él mismo se escribía, en este caso cuando eran contratos que tenían que ver soberano-vasallo, se escribían en piedra. Algo similar a lo que nosotros tenemos acá. Esta es una réplica de la estela de Teldán. Lo interesante de la misma es que es escrita en protohebreo. Cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, estaban escritos no en el arameo cuadrado que estamos acostumbrados a ver los rollos bíblicos, sino que estaba escrito en protohebreo como la tenemos aquí. Tampoco en el cuneiforme, como tenemos este clavo monumental original, sino que eran escritos así en piedra. Algo interesante de uno de estos contratos. Algunos de estos contratos, como en este caso, este contrato que tengo aquí, este pacto, tenía en el medio un sello. Y este sello que tenía este contrato, tenía al soberano, tenía el título del soberano, tenía el lugar de autoridad del soberano. ¿Qué tenemos en el medio de los 10 mandamientos? El sábado, donde aparece el nombre del soberano, el título del soberano y sobre qué tiene poder el soberano. Gloria al Señor. Estas piedras hablan, ¿qué ustedes creen? Indudablemente estas piedras nos hablan hoy. Estos pactos nos ayudan a entender más la palabra del Señor hoy. En estos pactos que se supone que fueran hechos en presencia de los dioses, se reclamaba la presencia de los dioses. Marduk en el caso de los mesopotámicos, y en el caso de los egipcios no tenemos este tipo de pacto, pero sí en el caso de los asirios tenemos referencia también a los dioses de ellos. En el caso del pacto entre Yahvé y su pueblo, ¿quiénes son los testigos? Pues ninguno, porque no hay nadie sobre él. Él es Dios. Y gloria a Dios. Aunque tenemos más adelante a Josué haciendo en Siquem, pidiendo a los astros y al cielo y a las montañas ser testigos, pero vemos que Dios es sobre todo Dios. Estos pactos debían ser leídos frecuentemente, para recordar las estipulaciones, para recordar quién es el que manda y cuáles son las estipulaciones que había. Había bendiciones y había maldiciones. Esto es parte del formato, parte del contrato. El decálogo estaba precisamente, también se supone que fuera leído. La ley se supone que fuera leída.
tenemos el caso del tiempo de Josías, tenemos el caso del tiempo de Esdras, y vemos la reacción del pueblo cuando la ley era leída. Se supone que estuviese en la frente y en la mano, estuviese en las puertas. Por eso los judíos hoy tienen la mesusa, la tienen en la puerta, y la ley está en los dinteles. Esa ley, ese pacto, se supone que fuera no algo que estaba escondido allá en el arca simplemente, sino algo que estaba constantemente en la mente y en la presencia de cada uno de los hebreos. Vemos que ese decálogo, como les mencioné, estaba ante la presencia de Dios mismo, la Shekinah, en el arca, en la presencia de Yahvé. Y esa ley mosaica estaba también, la otra, al lado, en el lugar santísimo. En Deuteronomio 31, 10 al 13, especifica la lectura de esa ley cada 7 años. Esa costumbre la vemos presente en el círculo familiar. Me encantaba un hogar en el cual tuve la oportunidad de trabajar en el medio de la isla, allá en Orocovis, con el pastor Evaristo Hernández, en ese tiempo anciano de iglesia. Y todos los días, todas las mañanas, sus niños repitiendo la ley de Dios, repitiendo la ley, la Torá, los 10 mandamientos. Y como nosotros a veces, ¿cuál es el octavo o el noveno? ¿Robarás? ¿O será que es matarás? Y mercy. La ley como algo, no como algo negativo. En el caso de la Biblia tenemos 2 fórmulas para el no. Está un imperativo que es más para apretar y el otro que nos habla acerca de las promesas. Y vemos que estas 10 regulaciones son 10 promesas. Está diciéndonos, ya no tendrás que adorar otros dioses. Ya no tendrás que mencionar el nombre en vano, ya no tendrás que trabajar los 7 días, porque yo te estoy dando un día de descanso. Ya no tienes que robar, ni tienes que buscar otra, ni tienes que matar, ni tienes que codiciar, porque yo soy tu Dios. Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Y precisamente así comenzaban los tratados hititas. En primer lugar, los del siglo XV comenzaban diciendo lo bueno, dándose patadas en el pecho en el caso de los reyes, lo bueno que había sido el rey con el vasallo. En este caso tenemos a Dios que nos hace recordar en ese prólogo que Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha garantizado la salvación. Eso es interesante porque más adelante, en el siglo VII, cuando hay tratados asirios y otros tratados hititas, ya desaparece, ya esa fórmula no está. Los elementos, si quiero repetir, los elementos que están en la ley de los 10 mandamientos son elementos del siglo XV, no los posteriores. La fecha del Éxodo. Así que adiós Wellhausen con la teoría documentaria, porque tenemos evidencia de que, y en ese tiempo no había Google, no fue que Moisés hizo un search en el tiempo de Josías, como algunos sugieren, que se lo inventó allá, cogió el rollo, lo preparó. Mire, encontramos la ley que se había perdido. Y fue que la fabricó y está secando la tinta. No, porque es que no funciona. Y otras cosas que podríamos decir de la arqueología, el costo de los esclavos, una serie de costumbres y de elementos que aparecen en el Pentateuco, en material anterior, que no puede encajar en un contexto diferente. Ellos no sabían, 700 años antes de Cristo, no sabían de las leyes anteriores. El escenario es diferente. Y por esa razón vemos que estas piedras tienen algo que decir. Nos hablan a nosotros hoy. Un ejemplo interesante de los babilonios y los hititas y asirios es que ellos no tenían lugar para un redentor. El Goel, el redentor. Vemos que en el caso del pacto, los 10 mandamientos como un pacto, nosotros tenemos la presencia dentro de esa Torá, más adelante con las leyes levíticas, vemos el hecho de que hay necesidad o hay espacio para un redentor. Y aquí vamos entonces a Egipto. Tenemos que ir a Egipto. En Egipto no había muchos códigos como tal, no había muchas leyes. ¿Por qué? Porque el faraón es la ley. Y él como tal es la autoridad máxima. Lo importante era juzgar con justicia y con verdad. Lo único que es parecido a las leyes hebreas realmente, por más que ustedes puedan leer por ahí, lo más que podemos decir son el papiro
que tenemos aquí un ejemplo, el papiro que nos describe lo que tiene que decir el rollo de los muertos, el papiro Ani, el libro de los muertos, que describe a las personas siendo pesadas en esta balanza, donde se pone el corazón y se pone la pluma. Y aquí, en esta balanza, el muerto tiene que relatar lo bueno que ha sido, y las cosas positivas, y lo que no ha hecho. Y algunos han sugerido, porque como se habla de no robar, se habla acerca de no matar y demás, pues que esto se parece a la ley mosaica. Sin embargo, el hombre está pendiente porque hay un Dios cabeza de cocodrilo esperando para tragárselo, si acaso no tiene el peso correcto. El hecho de que tengamos leyes contra el robar, el adulterio y asuntos del divorcio, no significa que son dependientes el uno del otro. Porque no hay una teología de salvación allí, en las leyes egipcias. Estas similitudes se limitan a entendimientos éticos que eran comunes en el antiguo Cercano Oriente. Las mismas son consistentes en leyes mesopotámicas y otras culturas antiguas. Respeto a la vida, copulación lícita, honestidad. Pero su contexto es completamente diferente al hebreo. Y como les dije, lo más importante, lo que tiene que ver con un redentor. Eso me llama la atención, porque redentor, el Goel, es una característica especial en las leyes hebreas, a diferencia de las egipcias. En Israel hay un redentor. No hay que tenerle miedo al cocodrilo, porque aunque tú hayas fallado, tú tienes la oportunidad de ser redimido y que tus pecados sean expiados. Gloria a Dios. Eso fue básico en la experiencia de Abraham. Hay veces que nosotros hemos escuchado tantos sermones sobre la experiencia de Abraham, de Génesis 22, algunos para llorar en algunas ocasiones. Pero Abraham estaba sorprendido. Él había hecho un pacto, él había firmado un pacto con Dios. Los animales habían sido sacrificados. ¿Recuerdan Génesis 15? Los animales se sacrificaron. Y me imagino a los ángeles y los seres no caídos de los bleachers del cielo, mirando, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué va a cruzar? Sí. La nube de fuego cruza y hace un compromiso, un pacto. No se pide a Abraham que cruce, él cruza. Más adelante en Génesis 22, cuando a Abraham se le pide que tiene que sacrificar a su hijo, Abraham no está sorprendido, él sabe que él falló. Yo fallé. Y él va al monte Moria, reconociendo que la parte suya del pacto había fracasado. El asunto de Agar, la mentira y tantas otras cosas más. Y él llega allá y ahora otra vez hay tensión, se para la respiración en el cielo, en los bleachers del cielo, en las gradas. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando él está por matar a su niño, interviene el Goel. Dios dice, yo voy a pagar el precio. Gloria a Dios. Y saben que si no tuviéramos el libro de Hebreos, no tendríamos el cuadro completo. Es el libro de Hebreos el que nos dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero él tenía la seguridad que él iba a ser resucitado. Él tenía la seguridad que aun si él moría, ese niño, iba a haber un Goel. Esa promesa de Génesis 3:15, ese protoevangelio, que esa simiente iba a ser la redentora de él como pecador. Gloria al Señor. Ese mensaje, esa promesa, esa diferencia pone a las leyes hebreas en un plano completamente diferente a las leyes del antiguo Cercano Oriente. Cuando nosotros relacionamos y pensamos en cuanto a la arqueología con los 10 mandamientos, ¿tendremos nosotros pan para nuestros días? Ustedes podrán recordar a Satanás, que se acercó a Jesús y le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Recuerdan el desafío? Pues yo desafío a ese señor hoy y le digo, estas piedras se han convertido en pan. Estas piedras nos han alimentado. Y nosotros podemos ver cómo los 10 mandamientos son iluminados a través de la arqueología y a través de las diferentes leyes del antiguo Cercano Oriente. Walter Kaiser nos recuerda que las historias relacionadas a los 10 mandamientos son tan fundamentales para el resto de la Biblia que su confiabilidad es básica
para el resto de las historias. La investigación sobre su validez es más que un ejercicio académico. Su mensaje, y si nosotros no podemos confiar en la misma, en la validez de la Biblia, entonces yo podría escoger algunos y otros. Lo que más me conviene de la Biblia. Y eso es lo que ha sucedido con el método histórico crítico, que nosotros podemos escoger lo que más nos conviene. Hace poco, en nuestro seminario, el Seminario Teológico Adventista Interamericano, para el cual yo trabajo, fuimos desafiados con un proceso de acreditación y licenciamiento. Y en un momento dado, uno de los caballeros apunta a los cañones hacia mí y me pregunta, porque mi labor es la labor académica, supervisar esa labor. ¿Y sus profesores tienen libertad académica realmente? Y pues claro que tienen libertad académica. Yo sabía por dónde venía la pregunta. Sin embargo, ellos pueden presentar todo lo que ellos quieran, siempre y cuando ellos le den la oportunidad, el espacio y ver cómo la Biblia, en forma literal, se ha cumplido a través del tiempo. Especialmente Génesis del 1 al 11. El hombre abrió los ojos así, y mis compañeros también. Dijeron, aquí fue la acreditación. Y mi compañero fue más diplomático y trató de intervenir, pero el hombre siguió apuntando más seriamente. Y yo le digo sinceramente, si yo tengo que vender mis principios para aceptar una acreditación o lo que sea, hasta ahí llegamos. Nosotros queremos un así dice Jehová. Y firmes, firmes. La palabra del Señor, Él siguió, tú crees en un Moisés, ese Pentateuco y demás, cuando se han encontrado tantas leyes, y seguimos. Su área es más Nuevo Testamento, él estaba tratando de cuestionarme en algo que es mi área como tal, el Antiguo Testamento. Si estos asuntos eran literales. Más adelante en mi oficina, él me pregunta, mira Velázquez, ¿no será que después que tú te retires, tú en algún momento dado nos sentemos nosotros y nos tomemos un café y tú me dirás, pues yo te contesté así porque pues yo tengo una posición y tengo que conservarla? Le dije, mi hermano, jamás. Esto es lo que yo creo. Y yo le pregunté, ¿sabes qué? ¿Tú crees en la resurrección? Sí, porque el método histórico crítico en el cual todos los eventos se tienen que repetir, no hay espacio para la resurrección. Y él movió la cabeza y me dice, si no tenemos resurrección, no tenemos fe. ¿De qué vale? Pues mi hermano, déjame con mi Moisés, el cual Jesús decía que era literal, que el pececito se tragó a Jonás, y todas esas cosas hermosas que aparecen en la palabra del Señor. Esa palabra, así dice Jehová, es literal. Los 10 mandamientos son para mí más que un estudio arqueológico. Ellos me confrontan con mi necesidad. Yo me veo en esa balanza en la cual yo soy hallado falto. ¿Sí? Yo soy hallado falto. Yo reconozco que el pacto yo lo he roto. Yo reconozco también que al igual que los de antaño necesitaban redentor, yo necesito un redentor hoy. Y como he sido pesado en balanza, y como he roto el pacto, y como necesito un redentor, voy a la santa ley que me señala Cristo Jesús. Mis amados hermanos, hoy las piedras le han hablado. Hoy espero que al tú mirar tu experiencia, tú puedas evaluar tu lugar frente al Salvador. Necesitamos de Él. Yo quiero que Él entre a mi vida y que Él escriba esa ley, ese cincel, como está escrito en el libro de Jeremías, que entonces Él hará un nuevo pacto, un nuevo compromiso, que ya no estará en piedra, sino estará ¿dónde escrito? En nuestros corazones. Muy pronto el Señor de Jesús vendrá en gloria. Y Él que ha prometido transformarnos y capacitarnos en esta noche, quiere tocar tu corazón.
¿Quisieras aceptar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Quisieras que aquel que escribió la ley en piedra y que la continúa escribiendo en los corazones lo haga en tu vida? Que espero que así sea. Oremos al cielo. Padre amante y Padre bueno, gracias por tu amor y cuidado. Gracias por tu santa ley. Gracias porque la misma ha sido escrita en nuestros corazones. Gracias porque no tenemos que vivir en un mundo de angustia o de soledad o nosotros permanecer con crisis existenciales, porque tú, Señor, le das significado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estas 10 promesas me garantizan que ya yo no tengo que hacer todas estas cosas, porque tú, Señor, puedes transformar mi vida. Te pido que continúes haciendo en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que continúes perfeccionando esta obra hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado. Te pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, doctor Velázquez, por este hermoso mensaje. Qué mensaje, qué poderoso. Y queremos agradecerle a ustedes también por la atención que han prestado en esta hora. Queremos decirles que estos programas siguen y seguirán también trayéndonos información tan valiosa, tan importante como la que usted nos ha traído en esta oportunidad. Y creemos que es valiosísimo para nosotros saber por qué creemos lo que creemos. Pues en esta oportunidad quiero también invitarlos a aquellos que están en sus casas, que sigan con la programación de 3ABN Latino, porque todavía hay más. Seguiremos con el fin de semana de los 10 mandamientos. Seguiremos trayéndole más y más todavía información, hay más consideraciones, hay discusión, hay conversación. Va a haber música también, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes buena música y queremos que aprovechen estos momentos que pasamos juntos y que estaremos disfrutando de tan magno evento. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pues se lleven esa bendición en sus corazones.